Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios es bueno, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Mi alma te alaba, Cristo. Bueno, amados hermanos, vamos a estar viendo sobre un tema, este tema sobre, la cena del Señor, titulado este mensaje, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mire qué bueno el Señor. El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Aleluya. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, que tomamos parte, y esto lo hemos mencionado antes ya, cuando tomamos parte en la cena del Señor, cada uno de los creyentes que tomamos parte, estamos anunciando varias cosas en la cena del Señor. Tiene bastante significado, tiene bastante valor, por el cual nuestro Señor Jesucristo lo estableció como ordenanza para su iglesia, para todo aquel creyente. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que estamos dando testimonio, testificando sobre? ¿Qué es lo que estamos, se puede decir, anunciando? Bueno, para comenzar, estamos anunciando la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el estudio de ayer nosotros vimos de que, ¿verdad? Cuando el líder de la iglesia romana, ¿verdad? Se pone a hablar de Jesucristo, pues, ¿verdad? Dice que era un fracaso, no menciona nada más. Pero conocemos que es otra doctrina. Pero la doctrina de Cristo no es que hay otra, es una sola. Y nosotros conocemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, como dijo Él, y también ascendió al cielo, y nosotros esperamos su venida. Aleluya. Y eso anunciamos cuando tomamos parte en la cena del Señor. La otra cosa que anunciamos, amados hermanos, es que la doctrina de Jesucristo mora en nosotros, mora en el creyente. ¿Cómo es que anunciamos esa doctrina? Porque hemos creído de esa palabra que nos fue predicada, que nos fue engendrada, que nos fue enseñada. Pero no solo es porque la hemos escuchado, sino que también anunciamos la obra eficaz que Jesucristo ha triunfado en la cruz del Calvario, dando testimonio en nuestra propia vida, siendo más de 2000 años después que Jesucristo murió y resucitó. Pero 2000 años después, ahora nosotros seguimos dando testimonios como hijos de Dios, que esa obra eficaz todavía poderosa hasta hoy en día. Bendito sea el Señor. Y eso habla de un testimonio, hermanos, que tenemos que seguir dando mientras estamos con vida en esta tierra. Anunciamos también cuando Cristo regrese por su iglesia, se llevará al que está preparado. Bendito sea el Señor. Ahora, hay muchos que se pueden hacer excusas, como yo he escuchado. ¿Pero quién está preparado? ¿Pero quién está preparado? ¿Pero quién cumple la palabra del Señor? Bueno, haya ellos si quieren pensar así. Pero la Biblia a nosotros nos dice claramente de que Cristo viene y que habían, ¿verdad? Un ejemplo de que habían 5 prudentes y 5 insensatos. Así que el que quiere irse con el lado del insensato va a ir diciendo, ¿y quién está santificado? ¿Y quién está así? ¿Y quién está allá? Bueno, siga haciendo las excusas. Pero el que verdaderamente quiere guardarse, mantenerse, experimentar el poder de Dios más allá de lo que hemos experimentado, se va a guardar para la gloria de Dios. Mira, hermanos, muchos, y digo muchos, en toda la historia, no solo por esto de la pandemia, pero muchos en el transcurso de su caminar en el Señor,
¿verdad? Porque han habido muchos que también cuando entraron, no era que no era genuino, era que verdaderamente tuvieron ese primer amor con el Señor. Pero ¿sabe lo que sucedió después en el camino? Cuando se va descuidando poco, cuando ya va entendiendo más de la palabra, cuando ya va viendo de que tiene que empezar a caminar por sí mismo con una poquita más fuerza, poniendo un poquito más de su propia, ¿verdad?, voluntad. Porque qué precioso es cuando el Señor primero lo trae, ¿verdad? Como un bebé lo anda chineando por ahí y lo trae todo hasta la presencia del Señor, y ahí está siempre, que uno ni se da cuenta ni de los problemas ni de las cosas que están sucediendo alrededor, y solo está gozándose en el Señor siempre, ¿verdad? Esa presencia de Dios siempre. Pero llega un momento cuando el Señor ¿verdad?, le está enseñando ahora más de la palabra, y cuando uno va aprendiendo, pues como Dios como que dice, bueno, ya sabes, hijo, ya sabes, hija, ahora tú tienes que ver por guardar esa parte, ¿verdad? Porque cuando uno primero llega a los caminos del Señor, no se da ni cuenta los errores que hace uno mismo, pero el Señor los pasa por alto, ¿verdad? Y Él lo deja a uno permitir, ¿verdad?, sentir su presencia en todo eso, y uno gozándose en ese fuego, y el Señor obrando en esa vida. Pero muchos, al después no sentir esa presencia, como que se acabó aquello y dijo, ay, bueno, no sé qué ha pasado aquí, yo me voy de regreso al mundo. Y muchos han hecho eso, se han olvidado. O si el Señor les hablaba en sueños y después se despertaban hablando en lenguas y todo eso, y como que el enemigo les tupó la mente y les dijo, no hombre, si eso solo fuera un sueño. No hombre, si te lavaron la cabeza y estabas ¿verdad?, con mucha... ¿cómo se llama?, emoción, y por eso te pasaban esas cosas, pero no era que Dios te hablaba, ¿no? Y los convence, y retrocedieron. Muchos han hecho eso. Y hay otros que se van de iglesia en iglesia, ¿sabe por qué? Porque están buscando eso están buscando. Viene el pastor fulano y tal, allá voy. Viene el evangelista fulano y tal, allá voy. ¿Quién quiere solo siempre estar en eso? Y no quiere afirmarse en ningún lugar. Y anda buscando por allá, y anda buscando por allá, y anda buscando por allá. Y si no hubo algo que sintió, no sirvió el culto, no sirvió la palabra tampoco, no le hizo caso. Se fue tras las manifestaciones. Y por eso caen muchos en error, que después que las manifestaciones ya se empiezan a torcer por ahí, porque no han crecido en la palabra para conocer cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Después quedaron en nada. Y esas son cosas, amados hermanos, que tenemos que tener cuidado. Pero, regresando a lo que estábamos viendo, nosotros cuando tomamos parte en la cena del Señor, estamos anunciando estas cosas de Jesucristo. Cuando nosotros vemos, hermanos, sobre el cuerpo de Cristo, vamos a ver ahora sobre el cuerpo de Cristo. Váyase conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Cuando nosotros vemos este versículo, vamos a enfocar nuestros ojos en la segunda parte de este versículo, porque estamos hablando ahorita del cuerpo de Jesús. Fíjense que en esta segunda parte la palabra nos dice a nosotros, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, Jesús usó muchos ejemplos para que nosotros podamos ir entendiendo lo que Él nos quiere hablar. Por eso es que vemos nosotros que hay ejemplos literarios, ejemplos que son como alegorías, ejemplos que son ejemplos con parábolas, y muchas formas como Dios usó para querer explicar el mensaje, su palabra. Y lo que sucede, hermanos, Él lo lleva en un cuerpo humano, digamos un ejemplo de un cuerpo humano. Jesús nos hace saber a nosotros, a través de la palabra, de que Jesucristo tiene su cuerpo, que la iglesia viene a ser ese cuerpo, y Él es la cabeza. Y cuando nosotros vemos el función de un cuerpo, pues un cuerpo humano tiene extremidades, ¿verdad? Tenemos 2 manos, pies, tenemos el torso, pero dentro de eso tenemos órganos, que todos esos órganos tienen una razón por el que estar ahí. El corazón
el hígado, que muchos se lo destruyen con el licor, tenemos pulmones. Todos esos tienen una función de que nosotros necesitamos que funcionen correctamente y unidamente. Si uno de esos órganos no está trabajando bien, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que a veces la gente cuando se enferma es que hay un órgano que no les está trabajando bien. Miren, que no les trabaja bien los riñones, ¿qué es lo que sucede? Porque como los riñones no les está limpiando bien, después por esos problemas tienen que ir a agarrarse un diálisis, que es una limpieza de sangre, porque no se les está limpiando aquello bien, no le está procesando. Y tienen que ir allá a la máquina a veces 2, 3 veces por semana para que aquello le limpie, porque si no se contaminan ellos mismos, porque aquello se ensucia con los tóxicos y los químicos del cuerpo de uno mismo. Así es que cuando lo llevamos a la iglesia, lo que hizo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, lo que habló Pedro, lo que Jesús expresó, dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En otras palabras, hermanos, de que como cuerpo de Cristo, también la iglesia tiene que funcionar así en una unidad perfecta, una unidad como lo hace el cuerpo, cuando todo está funcionando bien. Si yo no tuviera, ¿verdad?, en la función de mis pulmones, pues no voy a poder respirar el aire. Si yo no puedo respirar el aire, no me va a mandar a que la sangre, ¿verdad?, a correr en mi, ¿cómo se llama?, por mi cerebro. Y si mi cerebro también le falta aire, pues puedo caer ahí con un problema y quedar como vegetable. Así que todas estas cosas Dios las ha hecho en una forma que trabajan bien unidas. Y eso es un ejemplo como Dios utilizó para describir cómo su iglesia es. Y no le digo cómo debe ser, cómo es la iglesia de Cristo. Cuando digo es, yo no estoy señalando, diciendo, hay una iglesia que es así. La iglesia tiene que ser así. Si somos de Cristo, tiene que trabajar unidamente esa función. Bendito sea el Rey. Y cuando nosotros vemos todo eso, amados hermanos, del cuerpo, y habla él diciendo que el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, en otras palabras, que nosotros como cristianos no es como decir que estamos tomando parte de esa comunión, estamos ahí mostrando que verdaderamente estamos unidos, ligados, somos parte de ese mismo cuerpo de Jesucristo. Y si somos parte de ese cuerpo de Jesucristo, hermanos, pues eso quiere decir que somos parte de esa perfección. Y por eso, amados hermanos, no podemos descuidarnos en esta vida. No podemos estancarnos ni ir para atrás, sino que este caminar es ir para adelante siempre. Mire, cuando nosotros vemos también, por ejemplo, en 1 Corintios 12:27, hablando acerca del cuerpo, dice esta escritura ahí: vosotros pues sos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mire qué cosas. Cuando nos describe como aquel cuerpo y llevándolo a un cuerpo, ¿verdad?, es algo espiritual, pero lo lleva para que nosotros lo entendamos a un cuerpo físico, como un cuerpo físico tiene que trabajar bien unido, o si no, no sirve bien. Cuando a uno le duele algo, digamos que está pataleando, es porque no le está sirviendo algo. Puede ser un tendón, puede ser un hueso, puede ser un músculo de allí, puede ser que la señal del cerebro no le esté llegando al pie y por eso no le da. Puede ser que, ¿verdad?, muchas cosas en el cuerpo. Pero si hay un miembro, aunque sea pequeñito, en ese cuerpo y no le está funcionando bien, eso hace que lo demás, hermanos, tenga un impacto negativo. ¿Por qué negativo? Porque no va a poder funcionar todo el cuerpo a capacidad normal como debe de funcionar. ¿Estamos entendiendo, hermano, eso? Ahora, cuando vemos esta otra cita en Apocalipsis 22, del versículo 11 al 12,
Mire lo que hay un consejo para el cuerpo de Cristo. Y esto es porque nosotros somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Somos llamados a que nosotros demos ese testimonio. Estamos anunciando muchas cosas cuando tomamos parte en la cena del Señor. Y esto es para que nosotros vayamos entendiendo verdaderamente qué es lo que significa a más profundidad la cena del Señor. ¿Cómo es que yo debo de verdaderamente andar? Dice la palabra del Señor, aquí dijo la palabra, dijo, el que es injusto, es decir, el que se ha descuidado, no quiere las cosas del Señor, el que piensa que tiene el cielo comprado, pero verdaderamente está peleándose en su conciencia con el Espíritu Santo de Dios, el que es injusto sea injusto todavía. Dios no va a llevar a nadie que no quiere ir al cielo, hermanos. Él no se va a llevar a nadie a la fuerza. Por eso, amados hermanos, no se les hace a la fuerza a nadie. El que quiere servir, sirve. El que no quiere servir, no sirve. No se le hace problema, hermano. Porque el dueño es Cristo. Él es la cabeza. Mayordomo soy solo. Dice, y el que es inmundo, ¿verdad? El que quiere ir a perderse en la inmundicia. Y hermano, yo he tenido conversaciones con gente que piensa que va al cielo y está tomando y está fumando, está haciendo drogas y se tienen el evangelio tan torcido y dicen, no, yo voy para el cielo porque, ¿verdad? La Biblia a mí me dice que que Jesús convirtió el agua en vino, así que yo puedo tomar vino. Y se emborrachan y maldicen y blasfeman y todo, y con todo eso dicen, sí, me voy para el cielo. Así que el inmundo será inmundo todavía, porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce la intención del corazón, los pensamientos, el espíritu en que andamos, todo. Y el que es justo, miren, el que sí quiere ir al cielo, practique la justicia todavía, siga adelante, siga creciendo, siga pidiéndole al Señor, Señor, he avanzado hasta aquí por tu ayuda, ahora ayúdame. ¿Cuáles otras cosas me faltan, Señor? Porque mientras yo estoy aquí en este cuerpo, siempre hay algo para poder alcanzar más allá en ti. Muéstrame, Señor, y Dios lo muestra. El que es justo sigue practicando la justicia de la palabra del Señor, que es un fruto. ¿Se acuerdan que vimos que era un fruto? Los frutos de la justicia. ¿Y cuántas veces no nos da el Señor la oportunidad? A veces nos vienen cosas malas, ¿verdad? A veces nos vienen oportunidades a nosotros se nos presenta a nosotros, pero no son cosas que son buenas. Y nosotros tenemos que decir, no, perdón, yo no puedo ir ahí. No, perdón, yo no te puedo ayudar en esto. No, perdón. Y son cosas así, para que uno no caiga en desobediencia a la palabra del Señor, pero también a la misma vez quedar bien con Dios. Es practicar la justicia. Hemos visto unos ejemplos en el pasado cuando hemos hablado sobre, digamos, cuando usted o yo podamos ir, ¿verdad?, a un supermercado, compramos algo, nos dan el cambio incorrecto, pero nos han dado más de la cuenta. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos la opción ahí, o me voy con eso diciendo gloria al Señor, o regreso y le doy a la cajera o a la persona que me ha servido ese dinero incorrecto. Me ha dado sobre dinero lo que no me tenía que dar y se lo regreso, porque eso es lo justo. Mire, el otro día yo me fui a meter al McDonald's, ya después de muchos años que no había ido ahí, me fui al McDonald's. Por eso usted me ve que tengo más peso, no solo es la barba, verdaderamente tengo más peso, hermano. Vine a los 72 kilos, ahora ya tengo casi los 80. Ya ve que Dios me está bendiciendo. Pero fíjese que yo me fui al McDonald's y ahí les hice como un enredo, pero yo no quería hacerles el enredo, sino que yo me enredé. Pero era porque yo les estaba preguntando cosas, pero ellos hicieron el error también. Pero mire, yo les pedí una hamburguesa porque tenía tiempo de no comerme una hamburguesa Quarter Pounder con cheese. Les pedí la hamburguesa y mire qué caro todo eso, ya no voy a ir porque ya no se pruebe lo mismo. Tan chiquita así que la misa también es un robo. Así que mire, hermano, le pedí eso y le dije, ¿cuánto es con esto y con el otro? ¿Me pueden dar como un jugo de naranja? ¿Me pueden dar aquí y allá? Y bueno, al final del día le dije, no me dé papas, no me dé nada, no me dé esto, solo deme la hamburguesa. Cuando me dieron la cosa, ¿verdad? Cuando me dieron ya, porque yo iba por drive-thru, cuando me dieron lo que me dieron, yo me fui a comer allí y abrí la bolsa. Y después, ¿qué es lo que sucedió? Yo vi unas papas largas ahí y vi la hamburguesa. Y vi cuánto me cobraron, solo me cobraron por la hamburguesa.
Ahora cualquiera puede decir, gloria al Señor. Pero después me acordé también algo que alguien me había dicho, que es cierto, que ya cuando le han dado la comida, ellos no la toman de regreso. Así que yo dije, bueno, si yo la llevo de regreso, la van a botar, mejor me la como y después de que coma, me voy a meter ahí y les voy a decir, mire, yo me comí esto y aquí está su dinero, yo les quiero venir a pagar. Ok, así fue. Así que tuve que comer más, ponerme otro kilo más que yo no lo quería. ¿De qué malo es el enemigo? Uno dice bendición, pero ahí van los kilos. Y resulta que al final del día, amados hermanos, bueno, yo entré, yo hice mi parte para guardar la justicia del Señor, ¿verdad? Porque sí, hubo un enredo, yo reconozco eso, y aunque no era mi error y fue un error de ellos, lo correcto es lo correcto, porque el correcto es quedar bien con Dios, no perder esa comunión por nada, hermanos. No vale la pena perder la comunión con Dios por cosas así, por papas y hamburguesas, hermano. Qué cosa, ¿verdad? Ya vamos por el camino de ¿cómo se llama, verdad? El que vendió su herencia, Esaú, bendito sea el Señor, aleluya. Pero, amados hermanos, mire, llegué adentro, le expliqué a la mujer y le dije, mire, yo vengo a pagar unas papas largas, ahí está el orden, y digo, no se preocupe, me dijo, no se preocupe. Yo me imaginaba que quizás ellos se ponen en problema si alguien, ¿verdad?, les hace, si ellos recalcan y todo eso, hacen un problema. Así es que me dijo, no, está bien, mira, yo le quiero pagar, no, está bien. Y digo, ok. Dice mi parte, salí con una conciencia limpia y digo, Señor, pues, bueno. Así es que, hermanos, cuando estamos viendo eso, el que hace la justicia sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Acuérdese, la santificación, amados hermanos, no es algo que ya lo alcanzamos todo, eso es un progreso. Es un progreso, vamos allá. Ya alcanzó hasta aquí, pues ahora le falta allá. Vamos allá. Eso es así, hermano. Y ahí vemos, nosotros mismos somos los que ganamos, porque lo más que nos santificamos, lo más que practicamos la justicia de Dios, lo más que nos sometemos al Señor, lo más que nosotros experimentamos el poder de Dios, esa dulce paz, ese poder de sanidad, de liberación. El Señor, ¿verdad?, nos permite, a veces nos da alabanza que desciende desde el cielo. Y podemos alabar al Señor con un cántico nuevo, como dicen los salmos, bendito sea Dios para siempre. Así es que, hermanos, el cuerpo de Cristo, ese es el aviso que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos parte en la cena del Señor, pues eso es, amados hermanos, con ese propósito, para mantenernos en el Señor. Pero ninguno vaya a caer en ese error también, que yo soy más santo que tú. Porque eso también es un error grande, hermano, que nosotros lo hemos visto, y eso sí que es feo. Ver eso, que una persona que ya se piensa que porque tiene años en la iglesia, porque en la edad ya alcanzó una cierta santidad, pero después se olvidó de la compasión, se olvidó del amor, se olvidó de las otras cosas. Y eso sí que es tremendo, hermano, porque ya es un error que tiene que volver a trabajar en esas partes, se descuidó en eso. ¿Sí? Así que yo le digo, siempre le hace falta algo a alguien. Nadie lo ha alcanzado todo, porque si ya lo hemos alcanzado es que Dios nos lleva y ya estamos allá con Él. Pero si estamos aquí, nos hace falta algo. Bendito sea el Señor. Así es que, amados hermanos, hemos visto sobre el cuerpo. Ahora vamos a ver sobre la sangre. Qué importante es esa sangre. Bendito sea el Señor. Y qué preciosa la sangre de Jesucristo. Hoy, ¿verdad?, cantamos sobre eso, que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo mal en mi ser. ¿Cuántos lo creen? Yo sí lo creo, hermano. Esa sangre poderosa, cuando vino a mi vida, hermano, sacó muchas cosas. Bendito sea el Señor. Por eso yo le alabo con todo el corazón. Pero regresemos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La primera parte de este versículo habla de la sangre y dice: la copa de bendición que bebemos, que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Así que cuando nosotros tomamos de esa copa, amados hermanos, ¿acaso no es con esa bendición, esa comunión de la sangre de Cristo? ¿Y qué es lo que, llevándolo al cuerpo, qué es lo que la sangre hace en el cuerpo? Mire, hermanos, la sangre es una función bien tremenda, una función grande que tiene la sangre. Primeramente, la Biblia nos dice a nosotros que la sangre, la vida está en la sangre, nos dice, ¿verdad? Y cuando alguien se enferma, que se va al hospital, ¿qué es lo primero que le hacen para ver qué está mal con usted?
le toman temperatura y todo, pero le sacan la sangre. Eso es lo vital, para que puedan ellos ver en su sangre qué es lo que verdaderamente está mal ahí, para tener un principio donde comenzar, ¿verdad?, a identificar qué es lo que está mal. Sin eso, ¿verdad?, corrígenme los que trabajan en la salud, pero sin eso de la sangre, el análisis, es difícil encontrar qué está mal con una persona que ha entrado ahí con un problema serio que tienen que, ¿verdad?, arreglar cosas. Si es algo que está intoxicado, contaminado, o qué sé yo, ¿verdad?, muchas cosas que suceden en estos días. Pero la sangre es bien importante. La sangre corre en todo el cuerpo, se bombea, ¿verdad?, y como que se circula también, se circula y va por medio del corazón, que lo bombea nuevamente por medio de las venas, que son parte del cuerpo. Y mire, la sangre es necesaria para todo es necesario. Mire, cuando uno está faltando de sangre, ¿cómo se siente? Se siente que ya va a desmayar, se siente que se le va la vida. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios, verdad? Alabado sea Cristo Jesús para siempre. Así es que cuando nosotros vemos, hermano, un cristiano que ha conocido al Señor, que ha creído en el Señor, hemos tenido nosotros la conciencia que estaba mal ante el Señor, limpiada de pecado con la sangre de Jesús. Bendito sea el Señor. Y ahora podemos disfrutar comunión con Dios. Lo único que separa esa comunión es el pecado. Si hay pecado en la vida, eso separa la comunión. Y ya hemos visto las etapas del pecado, ¿verdad? Hemos visto que hay pecado no de muerte, pero puede venir a ser de muerte si no viene a los pies de Cristo, si no se arrepiente de ello. Eso va creciendo, va afectando la comunión con Dios, va contristando el Espíritu, va apagando el Espíritu. Hemos visto también cuando vimos el pecado de muerte, cuando ya, ¿verdad?, esa persona cruza la línea, comete uno de esos pecados que ya lo ha pensado, ya ha tenido tiempo, ya ha contristado el Espíritu, ya lo tiene apagado, cae en uno de esos pecados, ya el Espíritu dice, bueno, queda muerto nuevamente. Y vemos el otro ejemplo, ¿verdad?, del pecado que viene a ser el pecado que nos ha perdonado, blasfemia contra el Espíritu. Pero seguimos, hermanos, miren. Cuando nosotros vemos en San Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, ¿qué nos dice la palabra del Señor allí sobre la sangre? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Miren. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Miren, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Preciosa sangre de Jesucristo, miren. Por eso nada más lo puede hacer. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya, bendito sea el Señor. Y Él lo dijo allí, que es dada, es derramada para la remisión de los pecados, aleluya. Qué bueno el Señor que en San Juan, ¿verdad?, en Juan nos dijo a nosotros que si alguno que ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Porque el Señor siempre en su misericordia está ahí viendo para reconciliarnos a Él, queriendo que nosotros alcancemos la meta final, que lleguemos hasta el final, en el amor de Dios que Él nos ha dado. Que Él dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Qué precioso Dios, aleluya. Y cuando nosotros vemos todo esto, hermanos, ya para ir terminando, bendito sea el Señor, cuando vemos todo esto, vemos que cuando nosotros estamos tomando parte en la cena del Señor, la razón por qué nos guardamos, hermano, es porque, acuérdese, usted y yo somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. No somos llamados a ser iguales como la gente del mundo.
a comportarnos iguales o peores como la gente del mundo. No, hermano. Somos llamados a ser diferentes, a marcar esa diferencia. ¿Y sabe qué marca una diferencia de esas en nuestra vida? Que nosotros dejemos que la voluntad de Dios nuestro Padre se haga en nuestra vida cada día. Bendito sea Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir teniendo esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, el cual ahora mora en nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo, los que lo han recibido, los que se han bautizado, los que el Señor verdaderamente ha visto que nos hemos arrepentido. Él ha derramado en nosotros de esas aras de su Espíritu, que es nuestra garantía. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros, amados hermanos, acuérdense, mire, ese pan, Él dijo, es mi cuerpo. Acuérdense, ¿qué es lo que le hicieron al cuerpo de Cristo? ¿Acaso no lo latigaron? ¿Acaso no le jalaron la barba? ¿Acaso no lo escupieron? Muchas cosas que le hicieron al cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros vemos eso, hermanos, es nuestro deber como cristianos también. Nos es dado sufrir por la causa de Cristo. El que toma parte en la cena del Señor, hermanos, está dando testimonio como cristiano diciendo, yo soy parte de ese cuerpo, y como parte de ese cuerpo, Jesús siendo mi Señor, mi Salvador, mi capitán, y como Él fue el primer mártir, pues yo sigo los pasos de Jesucristo. Y la Biblia nos enseña a nosotros que hay sufrimiento por la causa de Cristo. Jesús mismo lo dijo, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso indica sufrimiento por la causa de Cristo, por ser fiel a Dios. Persecución es parte de nuestra vida. Hay bendición prometida, como lo que dice la palabra cuando dice, el que dejado padre, madre, hijo, familia y de todo por seguirme, será recompensado al 100 veces más, dice, en esta vida, con casas, madre, padre, hijos, hermanos, todo eso, casas, con persecuciones, dice. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que sufrir. Nosotros también, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y al punto de que si a Dios le place de que uno de nosotros seamos mártires por la causa de Cristo, por hacer la voluntad de Dios, como hijos obedientes, vamos haciendo la gloria, les vamos haciendo la voluntad de Dios, y en hacer la voluntad de Dios se levanta el enemigo, levanta gente que aborrece el Evangelio, y en una de esas al Señor le place que así nos vayamos con el Señor, pues gloria a Dios, Él nos va a dar la fuerza para terminar esta carrera conforme a su voluntad. Él nos va a preparar para eso. Y vamos a ver su gloria para poder tener la suficiente fe, la esperanza, todo ello. Dios nos va preparando. Acuérdese el mensaje que dimos una vez anterior, que hablamos sobre lo que Dios ha dado a la iglesia. ¿Verdad? Que vimos que Dios ha dado a la armadura de Dios, ha dado a Jesucristo, ha dado al Espíritu Santo, ha dado los dones del Espíritu, ha dado muchas cosas. Pero preparado, bien preparado, el Señor nos ha dado a nosotros para prepararnos. Y nos da tiempo también para preparar. Por eso estamos aquí todavía. Bendito sea el Señor. Así es que, amados hermanos, cuando nosotros vemos esto y estamos tomando parte en la cena del Señor, ¿sabe qué? El que toma parte en la cena del Señor es porque también está dando del fruto del Espíritu. Acuérdese, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y no solo se queda en una medida, no, va creciendo más y más, porque en este caminar no es de quedar estancado. Y cuando vemos que el Señor nos ha dicho que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, ser un ejemplo ante otras gente que puede estar, digamos, visitando la iglesia, o ejemplo ante vidas que no conocen al Señor. ¿Y ese ejemplo qué es, hermanos? Bueno, ese ejemplo es no solo aquí en la iglesia. Le voy a explicar un poco qué es ese ejemplo.
ese ejemplo es de que el creyente, donde quiera que se encuentre, va a ser un ejemplo. Va a ser un ejemplo porque va a creer la palabra, no va a venderse por nada. Por ejemplo, el que es un anciano, ya tiene, digamos, 60 años o más. El que es un anciano tiene una tarea en el Señor. Está dando testimonio de que Dios lo ha sustentado su vida hasta este día y tiene que dar un ejemplo como un anciano. Porque, hermanos, yo he visto unos ancianos de que cuando yo fui a Puerto Rico, mire que quedaron en vergüenza los hermanos ahí. Todos íbamos galán, íbamos felices, hermanos. Íbamos a ir a visitar una iglesia que recién las estaban, ¿verdad?, construyendo. Y los hermanos ahí gozosos, yo gozándome porque yo dije, este es el pueblo del Señor, ¿verdad? Decía yo, que vamos a ir cantando, vamos adorando, los hermanos iban diciendo gloria al Señor, nadie iba murmurando ni nada, hermanos. Pero fueron a recoger a un anciano que iba también, y este anciano se monta y a hablar cosas que yo dije, wow. Pero los hermanos después me hicieron saber, no, él viene cada vez en cuando, me dijeron, él no se quiere afirmar. Pero sí, cuando viene, habla en mal de todo el mundo. Y nosotros le dijimos, hable de Cristo, hermano. Y ahí le decían, lo exhortaban, le decían, hable de Cristo, hermano, glorifique al Señor. Pero bien feo se ve eso, fíjese. Que uno dice que ya tenían que haber aprendido, pero bueno. Pero como un anciano se tiene que dar testimonio de que guardamos la palabra del Señor. Para los que están casados, hermanos, también una tarea, que es lo que nos habla la Biblia, de un matrimonio, como el esposo para con su esposa, la esposa para con su esposo, una tarea, hermano, grande. Muchos matrimonios destruyéndose en estos tiempos, pero el que toma parte en la cena del Señor es porque también está obedeciendo esa parte, está viviendo esa parte, está luchando en esa parte, cada día viendo la forma para, ¿verdad?, para que el enemigo no se meta en esa parte y dando ese testimonio. Para los que son, digamos, padres que han tenido hijos, ¿verdad?, tomando la parte de la palabra donde dice instruir al niño cuando, ¿verdad?, instruir al niño para que cuando sea viejo, ¿verdad?, que no sea parte. Todas esas cosas, hermanos. Yo he visto padres que, ¿verdad?, de matrimonios jóvenes, a veces que ellos casi no vienen a la iglesia. Cuando sale embarazada la mujer, ahí está en la iglesia. Oren por mí, que todo me salga bien, que esto y que el otro. Y ya cuando tuve el hijo, se desaparece otra vez. Después viene como unas semanas después, quiero presentar al niño ante el Señor. Se le hace la oración para presentarlo ante el Señor y se desaparecen otra vez. Le hacen una promesa al Señor y dicen que le vamos a creer al niño en los caminos del Señor. Y qué borrachos allá. Así que esos son, hermanos, que tenemos que tener el ejemplo y dar el ejemplo como cristianos. Vivir una vida, un hogar de cristianos, como dice. Porque si no, ¿qué parte del cuerpo de Cristo estamos mostrando? Ahora, cuando vemos el adulto, digamos, el que no se ha casado, ¿cómo anda el que no se ha casado? El que quiere tomar parte en la cena del Señor, ¿cómo anda el que no se ha casado? ¿Anda ahí coqueteando con las muchachas? Porque tiene un talento de ir a, ¿verdad?, conquistar a las hermanitas. Y de eso se ha visto muchas veces, hermano, que yo caigo mal a veces cuando yo he ido a poner queja. Eso era cuando no era pastor, hermano. Porque en un aniversario, a la vuelta, un joven con una muchacha y abrazados. El uno de una iglesia y el otro de la otra. Y cuando voy a poner la queja al que era líder de la alabanza, porque uno de esos muchachos estaba tocando los instrumentos. No, hermano Jesús, pero ¿cómo usted sabe que usted lo vio, que esto y que lo otro, que allá? ¿Y acaso yo te voy a venir a mentir, hombre? ¿Acaso yo no amo al Señor? Con el tiempo se ven las cosas, hermano. Pero miren, todo eso, ¿qué tipo de gente? Tenemos que mostrar que estamos viviendo el Evangelio tal
Y el Evangelio, hermano, no solo es predicar, decir Cristo viene, resucitó. No, hermano, el Evangelio también nos enseña cómo debe ser el hogar, cómo debe ser una familia, cómo debe ser el individual, cómo debe ser el niño, el hijo. Que a veces yo les he explicado aquí que yo he visto abuelos que traen a sus nietos y les ponen un iPad ahí para que estén jugando juegos de videos y el niño perdiéndose más en la misma iglesia. Esas son cosas, amados hermanos, que no se pueden permitir. Pero cada uno tiene una responsabilidad. Y mire, tiene más responsabilidad el más que se metió. Porque le voy a dar un ejemplo. El que ya es anciano y es casado y ha tenido hijos, tiene una triple responsabilidad, hermano. El que no es anciano, pero tiene su hogar, se ha casado, pero tiene sus hijos, pues ya tiene una responsabilidad allí, con sus hijos, con su cónyuge. Y el que no tiene hijos todavía, pero se ha acompañado, tiene una responsabilidad para mantener ese matrimonio. Bendito sea el Señor. No vaya a creer que por eso que yo no me caso. No, hermano, no, es que no ha sido el tiempo del Señor. Yo todo eso lo tengo allá. Bendito sea el Señor. Pero para que podamos entender, hermano, que eso quiere decir que lo que la Biblia nos aconseja tenemos que tomarlo. Si lo estamos descuidando en ciertos hogares, tenemos que ser sinceros, pedirle perdón al Señor, volver a las Escrituras para que nosotros podamos estar dando ese testimonio en donde quiera que estemos. Para que cuando nos presentemos delante del Señor, que Él es el gran juez, yo lo he dicho muchas veces y lo sigo siempre diciendo, que Él ve que estamos viviendo conforme a las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y como le vuelvo a repetir, que el camino, hermano, de santificarse más, de hacer más justicia, eso es de seguir adelante. No es de quedar estancado. Porque nos falta, siempre nos faltará. A mí como soltero me falta. Yo soy el primero en decir me falta. Pero también a la misma vez, hermanos, seguimos adelante para buscar más esa bendición, buscar estar en la presencia del Señor, buscar estar en la obediencia al Señor. Y eso, hermanos, nos toca a cada uno de nosotros.